Hola, mi nombre es Laura y el objetivo de la psicoeducación de hoy es hablar sobre las fobias. Bueno, la palabra fobia nos trae que como algo, como un temor angustioso, un temor incontrolable. Lo podemos definir con la palabra horror. Y ese miedo es irracional, es excesivo, ¿eh? La persona sabe que es absurdo tenerle miedo a eso porque es de poco peligro realmente. Por eso se dice que es excesivo y irracional, desmesurado, desproporcionado con el objeto que se le tiene miedo, injustificado ante la presencia o anticipación de un objeto o situación específica claramente discernible. O sea que es claramente que no es tan peligroso, ¿sí? Eso es una fobia. O sea, fobia es tener miedo a algo que no es un peligro real. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Sabemos que la palabra ansiedad está relacionada con el miedo, ¿sí? Un miedo anticipatorio incluso. Caracterizado por los siguientes síntomas. Las personas que padecen fobia sienten un temor intenso y irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Hacen todo lo posible por evitar un peligro percibido, que es mucho mayor en sus mentes que en la vida real. La persona, si es confrontado con la fuente de su fobia, sufrirá una angustia enorme que puede interferir en su funcionamiento normal. A veces puede producir el pánico total. Para algunas personas, incluso pensar en su fobia es altamente angustioso. Por eso decíamos que es un trastorno también de la ansiedad. ¿Cómo se inicia? Una fobia se inicia cuando una persona comienza a organizar su vida procurando evitar el objeto de sus miedos. Empieza a evitar ir por ciertos lugares, empieza a evitar encontrarse, no sé, con un perro, con un pájaro, a lo que le tiene miedo. Y a veces son personas, a veces son lugares abiertos. Trata de evitar, ¿sí? Entonces, cuando una persona comienza y organiza su vida para evitar encontrarse con el objeto de su miedo, ahí podemos decir que ya la persona está iniciando una fobia. Una fobia es mucho más grave que un simple miedo. Quienes la padecen tienen una necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que pueda desencadenar su ansiedad. Por ejemplo, evitando encontrarse con ese objeto que le produce miedo. Así limite su vida o le cueste lo que le cueste. A veces una persona puede hacer varias cuadras para no pasar por un lugar donde puede haber un perro o palomas, ¿sí? Bueno, cuando empieza a organizar su vida para evitar el objeto de miedo, y el miedo, ¿no? Decíamos, es irracional. O sea, en realidad es algo que en la realidad no tiene ningún peligro real, estamos hablando, ¿no? Por supuesto, si el peligro es real y estamos en peligro, no es fobia, ¿no? Si el objeto de la fobia es algo con lo que la persona entra muy rara vez en contacto, como por ejemplo miedo a una serpiente, bueno, entonces, la vida cotidiana no se verá afectada porque es muy raro encontrarse, por ejemplo, con una serpiente todos los días por la calle caminando en la ciudad. Entonces no está muy limitada la vida de las personas. Pero sin embargo,
Algunas fobias son imposibles de evitar, como por ejemplo la agorafobia, el miedo a salir de la casa o estar en lugares abiertos o públicos, o la fobia social, ¿no? La fobia a estar en grupos de personas. Es casi imposible, ¿no? Evitar esto. Y bueno, ahí la vida cotidiana de las personas sí se ve gravemente afectada. La exposición al estímulo fóbico provoca una respuesta inmediata de ansiedad clínicamente significativa. Por ejemplo, esta fobia a un ascensor. Esta persona, la que está acá en la foto, tiene fobia a los ascensores. Estar adentro de un ascensor le provoca una respuesta inmediata, ¿sí? Clínicamente significativas, porque bueno, aparecen todas las señales, que ahora lo vamos a ver, de padecer una fobia, de miedo. Esta respuesta puede adquirir la forma de una crisis de angustia, más o menos relacionado con una situación determinada. Por ejemplo, esta persona se ve encerrada y bueno, se agarra la garganta, como que le falta el aire. Se agarra también de las paredes. O sea, la crisis, la angustia tiene que ver también con la situación o el objeto, ¿no? que le tiene fobia. Una fobia es un miedo patológico. ¿Por qué es patológico? Porque es irracional, ¿sí? Porque nos limita la vida. Consiste en un temor intenso y persistente que es excesivo e irracional, desencadenando una presencia o anticipación de un objeto o situación específica. Cuando decimos específica, ¿no? Estamos hablando de algo concreto, algo determinado, algo definido, como el miedo a volar, el miedo a los ascensores, el miedo a ir al dentista, el miedo a la oscuridad. La persona reconoce que este miedo es excesivo y irracional, pero no lo puede controlar. La exposición al estímulo fóbico provoca una respuesta inmediata de ansiedad clínicamente significativa y comportamientos de evitación. Quiere evitar encontrarse con ese objeto, con esa situación, ¿sí? Modifica toda su vida para evitarlos. Cuando el estímulo o el objeto es claramente inofensivo, ¿sí? Ahí tenemos una fobia. Bueno, ¿cómo se clasifican las fobias? Hay casi 7.000 fobias clasificadas y el 13% de la gente sufre miedo a hablar en público. Es uno de los más comunes, hablar en público. Algunas fobias de las más comunes, la agorafobia, miedo a los lugares abiertos, la claustrofobia, miedo a los lugares cerrados, la fobia social, a ser evaluado por la gente, la aviofobia, miedo a viajar en avión, la acrofobia, miedo a las alturas, la nosofobia, a las enfermedades, algofobia, miedo al dolor, la misofobia, a los gérmenes y contaminación. Hay algunas que son más raras, ¿no? Como la cromofobia a ciertos colores, la velonofobia a los alfileres, la botonofobia a las plantas, pedifobia a los niños o a los muñecos, vestifobia a la ropa, la grafofobia a escribir, sofofobia a aprender. Bueno, y hay muchas más, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el límite entre el miedo normal y la fobia? Lo vamos a ver en el miedo a volar. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar presentará algún síntoma de ansiedad, pero va a terminar viajando en el avión. Pero la persona que tiene fobia
trataría de buscar los medios para no subir al avión, otros medios para viajar, y si no encontrara otros medios, solamente la idea o el pensamiento de que va a subir un avión ya le daría muchísima ansiedad que incluso acabaría con un ataque de pánico. O sea que el miedo puede ser controlado de alguna forma por la persona. La diferencia es que la fobia no puede ser manejado de manera racional. El individuo se siente que el miedo es superior a él. ¿Y cuál es la diferencia entre fobia y pánico? En la fobia existe un miedo específico que desencadena el problema. O sea, le tenemos miedo a algo y solamente pensar o encontrarse con ese objeto produce miedo. Por ejemplo, estar dentro de un ascensor, el miedo al ascensor. Es específico, miedo a estar dentro de un ascensor. Pero en el pánico no existe una causa aparente. La crisis puede ser desencadenante ante cualquier situación. Una persona, como vemos ahí en la foto, no hay nada. De pronto aparece se desencadena todo este pánico, toda esta crisis, y no hay algo aparente aparentemente no hay nada que lo pueda, que lo haya estimulado o lo haya provocado. En cambio, la fobia sí, sabemos a qué. Esa es la diferencia entre fobia y pánico. Bueno, los síntomas son los de un ataque de ansiedad, los del miedo, que aparece con la sensación del peligro, ¿no? Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, entre otros. ¿Cómo será el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Bueno, acá la red Sanar propone un tratamiento integral que es psicoeducación, más relajación, más una terapia conductiva conductual, más desensibilización sistemática, que es una técnica conductual orientada a disminuir las respuestas condicionadas de ansiedad que generan determinados estímulos, ¿no? Más exposición gradual, más medicación si fuera necesario. Bueno, llegamos al fin, espero que le haya gustado.